Hola, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra exégesis del capítulo 1 de Levítico, específicamente en los versículos 5 al 9 el día de hoy. Y a través de ellos vamos a entender gran parte de dónde gira el capítulo, el amor de Cristo, la sustitución de Cristo como Cordero para acercarnos al Señor, y creo que va a ser de mucha bendición. Para ello vamos a comenzar a leer un poco antes, desde donde partíamos el análisis pasado, y la palabra de Dios dice en la Biblia textual, acá en Logos: apoyará su mano sobre la cabeza de la víctima y le será acepta para hacer expiación por él, en el versículo 4 Levítico. Luego deberá degollar el becerro ante Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre alrededor sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. Desollará la víctima y la partirá en trozos, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán la leña sobre el fuego. Y los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Es un holocausto, un sacrificio digno de olor que apacigua a Jehová. Esto es importante porque nos marca la primera fórmula en cuestión del sacrificio, ya que, como mencionábamos, los tipos de animal que podían ofrecerse dependían mucho de la posibilidad de adquisición del ofrendador. Y es importante que ustedes sepan y siempre recuerden que estos primeros 5 capítulos de Levítico, del 1 al 5, están dispuestos por grupo sacrificial, con el principal enfoque en la persona o el ofrendador, es decir, en la persona que iba a sacrificar para ponerse en relación con Dios. Cada tipo de sacrificio era distinto y significaba algo secuencialmente que nos acercaba más hacia Dios y teníamos una relación con Él. Tenían propósitos distintos. Por eso, cuando alguien menciona que solo un sacrificio era relativo a la cruz de Cristo, es un poco reduccionista en lo que Jesús ganó en la cruz. Hay muchos libros que son muy bonitos que hablan de todas las ganancias de Cristo en la cruz. Los pueden buscar y pueden meditarlo, sobre todo con las escrituras, cada cosa que Cristo ganó en la cruz. Pero cuando vemos Levítico nos damos cuenta que desde la cena del Señor hasta la muerte en la cruz, Él está cumpliendo todos los sacrificios básicamente que se veían en Levítico en Antiguo Testamento. Y no podemos ser tan reduccionistas como para quedarnos solo con que hizo un tipo de sacrificio, o que hizo solo el sacrificio que se hacía en el día de la expiación, o que hizo solo algo figurativo, porque no fue así, realmente le costó su vida. Y como leemos en el Evangelio, tal cual, ahorita leímos en estos pasajes, nos recuerda la brutalidad de la cruz. Y suena un poco gráfico, levítico, pero es la brutalidad que vivió nuestro Señor en la cruz, y tenemos que entender y vivir eso, porque si nos escapamos de ver este tipo de pasajes como Levítico y apreciar a Cristo en cada tipo de sacrificio, no dimensionamos todo lo que le costó en la cruz. Sin embargo, no es la situación empatar cada parte del sacrificio con cada parte de la cruz, porque realmente algunas partes son más explicativas en función de lo global, de lo que está cumpliendo Cristo para un tipo de sacrificio que se llama holocausto, que está en Levítico 1. Pero lo que ustedes tienen que meditar con el Espíritu y sus Biblias en sus casas es qué hizo Jesús con Levítico 2, que es la ofrenda cereal, y que nos recuerda más a la cena del Señor, y juntarlos y ver que en Levítico 3 hay una ofrenda por la paz, y entender que cuando Dios nos acerca a Dios mismo y Él nos da la paz, es distinto a Levítico 1. No es la misma intención lo que se hacía en el holocausto que en el sacrificio de ofrenda de paz. Así, cuando Jesús nos acerca en paz al Señor, no es lo mismo que cuando nos acercó para restablecer la relación. Y pareciera lo mismo y pareciera ser muy, quizás, quisquilloso el dividir la ganancia de Cristo, por ejemplo, en el sacrificio de la cruz, pero es que cada parte de Levítico nos enseña algo que estaba ganando Cristo. No es como un capítulo o un libro que ganó en global y solo un sacrificio, Jesús ya fue, ¿no? O como algunos lo reducen a, y Jesús fue el cordero que murió en la cruz, y con eso entendemos Levítico y la muerte de Cristo. En realidad no, porque piensen en Apocalipsis o piensen en libros como Daniel o en Génesis.
donde Dios nos va dando partes o segmentos grandes del libro y después toma una parte o capítulo del libro que ya nos dio o un día de la creación y empieza a darnos mayor profundidad sobre ese día en específico, como si Dios fuera de lo macro a desmenuzarlo cada parte para lo micro y es secuencial o es sincrónico, ¿no? No, mejor dicho, no es secuencial, sino que es sincrónico. Algo así se ve en Levítico 1 al 5. Después tenemos ofrendas de purificación por pecados, incluyendo omisión, y por pecados ya de prevaricación, que son 4 y 5. Pero cuando nosotros entendemos todo general embarrando Levítico, solo pensamos que Cristo, pues ganó en la cruz, sustituyó y ya está, pero no fue así. Cristo hizo muchos detalles específicos y si ustedes lo ven así, van a ver la muerte en la cruz cuando Dios dice consumado es, con un Levítico 1. La cena del Señor con Levítico 2, con la ofrenda cereal. El acercamiento al Señor y la ofrenda de paz cuando Dios se está ofreciendo, y también en la cena, pero también cuando nos ofrece la paz y cuando sobre todo en la resurrección nos dice que Él ha ganado esa paz por nosotros y que ahora no solo estamos acercados a Dios y podemos ofrecerle a Dios y que ahora estamos en paz con Dios o en una integridad plena con el Señor, como para poder acceder a vivir para darle gloria. Y no solo eso, sino que nos ha perdonado los pecados. Pónganse a pensar si Dios solo nos perdona pecados, pero no estuviéramos con paz en Él, no podríamos estar tranquilos porque aunque ya estemos perdonados, no podríamos sentirnos seguros de acercarnos a Él. Piensen en Adán y Eva cuando no querían acercarse, cuando se escondieron del Padre y no querían acercarse a Él después de la caída en Edén. O piensen en otros ejemplos de las Escrituras en donde ha habido pecado y la persona no quiere acercarse a Dios directamente. Así que cuando hablamos de la ganancia de Cristo en los primeros 5 capítulos de Levítico, tenemos que entender que hay un vaivén en cuanto a la hermosura de los sacrificios y en cuanto a la quizás agresividad con la que se plasman estos sacrificios, pero no es en balde, ¿no? Sino que nos lleva a entender lo que Cristo sufrió como sacrificio sustitutivo por nosotros. Cuando nosotros empezamos a precisamente desmenuzar este episodio de las Escrituras, vemos que hablamos en Levítico 1 de una ley de tipo ritual, como se ha dividido clásicamente. Ya decíamos que realmente todas las ordenanzas del Señor tienen cierta enseñanza moral. Y aquí vemos que apoyará la mano sobre la cabeza de la víctima en el versículo 4, nos podría llegar a dar una idea de lo que se hacía con estos animales en el sacrificio del holocausto. Era un sacrificio diario. Sobre la base del sacrificio del holocausto, como veremos en los siguientes episodios, iban los demás sacrificios, así que era el primero por lo que se empezaba. Al apoyar la mano sobre la cabeza de la víctima, como en Levítico 1 no estamos hablando jamás de la palabra pecado, sino de acercamiento al Señor, no se puede entender en este pasaje que le transmitiéramos los pecados al animal, sino que al ponerle la mano sobre la víctima en este tipo de sacrificio en Levítico 1, en holocausto, lo que estábamos dando a entender, o lo que Dios nos decía que estábamos dando a entender, era vida por vida, que el animal me representaba a mí y que yo ya no iba a tomar el lugar del animal en este sacrificio. Así que era un pago sustitutivo, pero hasta este momento no estamos hablando de pecado. Y esto es muy importante que lo recuerden siempre porque Levítico 4 y Levítico 5 sí tratan de purificación y también requieren un sacrificio, de tal forma que cuando ustedes, por ejemplo, tenían que pagar algo por lo que hubieran pecado y que se acordaran en el Señor, supongamos, ay, es que ayer mentí y voy a ir al templo y dar mi ofrenda en ese entonces, no solo daba un sacrificio, daba varios y dependiendo de lo que hubiera hecho. Pero siempre la base de los sacrificios era un holocausto porque sobre ese iban los demás. Usualmente, por ejemplo, para ese tipo de purificación, un sacrificio por el pecado ya era otro de la purificación y un sacrificio de paz que es Levítico 3. Usualmente eran 3 sacrificios, no era uno solo. Quiere decir que la cruz nosotros vemos un solo sacrificio porque nosotros desgraciadamente no tenemos el dominio del Antiguo Testamento que deberíamos como cristianos para ver a Cristo y toda su
grandeza y su misericordia y su gracia por completo. Ponemos los ojos en Jesús, pero el Jesús que conocemos a veces no tiene el peso del Antiguo Testamento, y recuerden que la lectura de las Escrituras es orgánica por eso, porque si perdemos de vista este tipo de detalles, no dimensionamos todo lo que Jesús hizo por nosotros, y eso solo nos hace amarlo más. Así que, como nosotros vemos en este pasaje, similar a como nosotros apoyaríamos la mano sobre la cabeza de la víctima, Jesús puso o se dispuso en lugar de nosotros para acercarnos al Padre. Y todavía no hablamos de pecado. Es como si Jesús hubiera puesto su cabeza para que nosotros lo tocáramos y sustituirse por nosotros. De ese tipo de entendimiento, pero algo así es cuando Jesús nos enseña que el Hijo del Hombre vino para morir para el perdón de los pecados. Es dentro de todo el contexto, tenía que haber un holocausto, porque no había perdón de pecados o sacrificio en Levítico 4 o 5 sin un holocausto en Levítico 1, que era la base. Así que cuando nosotros entendemos esto, vemos que la base de todo es Cristo. Y también luego leemos que la piedra angular es Cristo en algunos pasajes proféticos, sobre todo, por ejemplo, en Zacarías. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las ganancias de Cristo en la cruz y del varón exaltado o de la exaltación de Cristo, que ya es la resurrección y la ascensión y la glorificación de Cristo, nosotros usualmente perdemos el enfoque de unirlo con la base y la cabeza. Pues verán, la piedra angular usualmente era la piedra que terminaba la construcción hasta arriba. La última piedra que ustedes hubieran dicho, tuve un esfuerzo para hacer este trabajo y ya es la piedra, la cereza del pastel que corona el edificio. Usualmente en el sentido de Zacarías, esa piedra se refiere a la piedra que iba hasta arriba con la que concluían la construcción. Es decir, es el cumplimiento de todas las cosas en Cristo. Pero también Cristo es la base. Y cuando nosotros mezclamos conceptos y pensamos que la piedra angular forzosamente se refiere a la base del edificio y el techo, sabemos que es la cabeza, es Cristo, pero no vamos por orden dimensionando qué le costó a Cristo en realidad para ser exaltado. Y por eso cuando ustedes estudian y ven los estados de humillación y exaltación de Cristo, vemos que son complementarios, ninguno es mayor que el otro, porque para que hubiera exaltación de Cristo tuvo que haber una humillación fuerte desde su nacimiento virginal. Bueno, así como hubo una base para entender que desde que nació Cristo se hizo hombre, pero que fue Cristo preencarnado, siempre Dios, 100% Dios, Hijo del Padre, murió en una cruz y resucitó, la gloria de la resurrección va proporcional a las dimensiones de todo lo que sufrió como hombre de humillación o varón de dolores. Así que Levítico nos enseña eso. Cuando nosotros vemos que el primer sacrificio implica una sustitución para acercarnos al Padre, vemos que aquí habla de la cabeza de la víctima. Piensen ustedes en Cristo, ¿no? Más allá de los animales, más allá de entender qué tipos de animales se ofrecían, que lo vamos a ver, ya vimos que era un macho sin defecto previamente. Ahora vamos a subrayar acá donde dice sobre la mano sobre la cabeza de la víctima. Hasta lo hacemos más grande. Este es importante porque aquí es donde se hace la sustitución entre uno y otro. Cuando ustedes vuelvan a leer que Jesús fue el pago sustitutivo por nosotros o que hizo expiación comprándonos de la muerte y del pecado, recuerden que no fue de a gratis, fue como en Levítico 1, se puso la mano sobre la cabeza de la víctima para hacer el intercambio. Entonces, ahora el animal me representaba en Levítico 1. Traducción, ahora Cristo, el Hijo de Dios, cuya sangre es mucha más valiosa que cualquier animal y que cualquiera de nosotros, porque éramos hijos del pecado, la sangre de Cristo es perfecta. Entonces, la víctima ahora va a ser perfecta y le será acepta. Esto es importante porque como siguen leyendo en el capítulo, dice, y le será acepta para hacer expiación por él. Así que cuando cumplíamos al pie de la letra las ordenanzas del Señor en función de los sacrificios y también en función de las demás partes y ordenanzas de la ley, a Dios le es acepto o Dios lo ve grato, y como vemos al final del versículo 9, a Dios le es un aroma agradable.
traducción, cuando nosotros hacemos al pie de la letra lo que Dios dice sin quitarle, borrarle o modificarle a lo que nosotros creemos, Dios lo acepta. Sin embargo, tenemos que saber que estamos en una etapa en la que, gracias a la cruz de Cristo y de su resurrección, ya no vivimos en una era de sombras, ¿verdad? Sino que en una era de cumplimiento en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios está aquí. Por lo tanto, este tipo de sacrificio ya pasó, ya no lo vamos a emular ni lo vamos a repetir, pero para entender bien la cruz de Cristo, como si, digamos, cada vez que ustedes pensaran y oraran y meditaran en las Escrituras y vieran a Cristo, para que cada vez que regresaran a ver la cruz, se entienda bien, tienen que checar lo que dice aquí Levítico 1 y aprender lo que nos enseña también en cuanto a moral. A veces vemos este tipo de pasajes solo como históricos o algunos hasta los desechan por miedo al legalismo, pero con el Espíritu todas las cosas son posibles, ¿verdad? Porque no hay cosas imposibles para Dios. Así que no tenemos de qué temer. Es la misma palabra de Dios, pero entendida desde el Espíritu Santo. Y esto es que la cabeza de Cristo, sobre la cual fue puestos nuestros pecados, nos redimió. Otra analogía muy fuerte que pueden tener esto es, usualmente se pierde de vista porque la corona de espinos en la pasión de Cristo y hay muchas formas de entenderlo y traducirlo, pero las coronas de espinos, usualmente los espinos para esa cosmovisión de esa época representaban en ese contexto pecado, sobre todo por las tradiciones por las que estaban asociadas las coronas de espinos, o los espinos, mejor dicho, los cardos. También nos lleva a recordar pasajes como trabajarás la tierra y te dará espinos, ¿verdad? Pero si lo entendemos, el fruto del pecado o el pecado es llevado sobre la cabeza de Cristo a morir en la cruz del Calvario, pero solo resucita uno, resucita a Cristo y el pecado ya no, el pecado es vencido y la muerte, pero Jesús resucita. Pasajes como Levítico 1 en este versículo 4 nos ayudan a recordar que si pusimos la mano sobre la cabeza de la víctima, nuestra mano tenía pecado. Aunque hasta ahorita no se menciona la palabra y Levítico 1 no trata sobre expiar pecados, sí somos nosotros pecaminosos poniendo la mano sobre la víctima. Y no dice otra parte más que la cabeza en este sentido. Así que es el intercambio federal entre un pecador y alguien que no era pecado, pero es importante empezar a ver a Cristo en cada parte del Levítico. Así que, por ejemplo, que fuera en la cabeza, no es solo es al azar, sino que nos recuerda muchas cosas, pero de jalón lo más importante es por qué Jesús llevaba una corona, ¿no? De espinos, por qué cargó los pecados del mundo sobre él. Así que esto es importante porque nos recuerda cómo Cristo estuvo en lugar de nosotros. Estos términos dentro de lo que a nosotros nos va a hablar de que el sacrificio fue aceptado de forma adecuada en el versículo 9, se tomaban como un olá o ofrenda quemada. Y este término implicaba lo que asciende. La raíz usualmente era subir. Entonces, era que después de hacer este sacrificio, ya entendimos las bases de cómo se hacía, subía hacia Dios y le era aroma grato. Para que Dios en esa analogía lo oliera, era como si subiera lo quemado para que Dios lo oliera. Ahora, Dios no estaba esperando cumplir en sensopercepción, oler, para decir, qué agradable aroma. Es decir, cuando hablamos de sensopercepción, me refiero a no estaba esperando recibir el estímulo del olor para olerlo con la nariz y para que se transmitiera a través de el bulbo olfatorio hacia la corteza y para que dijera, qué rico aroma, lo detecto como un aroma de un alimento que me agrada. No, la analogía es que si hacemos algo que le agrada a Dios con su propia escritura, guiados por el Espíritu, a Dios le va a agradar como si oliera algo que le agrada, como si alguien oliera un perfume que le agrada, o una comida que le agrada. Sobre todo es la relación con una comida, que alguien llegara y le hubieran preparado una comida que le gusta mucho y desde que entra la huele, a uno le agrada y se pone feliz. Algo así, pero tienen que recordar que Dios no está aquí hablando de sensopercepción literal o de que se iba a comer la ofrenda como si pensaban los paganos.
Después, en otros pasajes, en los libros proféticos, el Señor nos recuerda que Él, si quisiera, podría tomar de cualquier animal en toda la tierra y se lo comería, pero dice, yo no necesito comer. Recuerden que en las Escrituras también se nos menciona que el Señor es espíritu, así que Él no necesita comer, tampoco oler el aroma. No es el sentido decir que es algo literal, sino que es metafórico o la base es más en el sentido figurativo de le agrada al Señor cuando se le obedece en sus estatutos. Ahora, esto nos lleva a pensar, antes de volver al versículo 5 que ya leímos hasta el 9. Aquí dice que si nosotros hacíamos este tipo de sacrificios que Él nos acercó para hacerlo, le iba a ser aceptado a Jehová. Y el punto de Lola es llegar al versículo 9 donde se dice, esto sería aroma grato que sube el aroma. Pero hay que entender cuándo sería grato el aroma. Y aquí ya tenemos algunas claves. Hemos hablado que Dios nos llamó, que Dios nos dio la instrucción, que Dios dijo que cuando trajéramos ofrenda la ofreceríamos de animales del ganado. Él puso el tipo de animales, que su ofrenda era un holocausto, es decir, que iba a ser quemada. Puso la forma en la que iba a ser el Levítico 1, un macho sin defecto, las características de los animales, no solo los grupos de animales, sino cada animal de los tres grupos, qué tipo de característica tenía que ser, que era un macho sin defecto. Dios decide llamarle a animales puros y a otros impuros o con defecto. Así que ya lo hablaremos en Levítico 11 sin ser legalistas, pero lo que tenemos que entender hasta acá es que Dios no quiere que nos contaminemos con el pecado y Levítico es el libro por excelencia para entender que seamos santos como Dios es santo. Así que si vamos a ofrecerle algo a Dios, tiene sentido que así como Él es santo y como quiere que nosotros seamos santos, lo que le vamos a ofrecer tenía que ser santo. Lo íbamos a traer a la entrada de la tienda de reunión, nos está diciendo dónde. No era ofrecerlo donde se me ocurriera, era en la entrada de la tienda de reunión, como dice Pentateuco, donde finalmente Dios estableciera en tierra prometida que iba a ser ese lugar. Y luego, como mencionábamos antes, se distorsionó esa imagen para empezar a hacer montes. Así que empezaron a adorar montes o en montes, ídolos, hacer sincretismo. Y Dios aquí había dicho que había solo un lugar para adorarlo, que Él iba a aceptar. Pero recuerden, esto era Antiguo Testamento, eran las sombras. Hoy ya no hay un lugar físico que tenga el sello de Dios, porque a Cristo le costó su vida que ese lugar sea el mismo. Él es el templo del Señor y nosotros somos piedritas que forman ese templo. Justamente la base del templo sí es este tipo de sacrificios que Jesús cumplió una única vez en la cruz y que nos acercó al Señor y nos perdonó, y básicamente todo es el bloque de Levítico 1 a Levítico 5. Nosotros somos las piedritas y la cabeza, la piedra angular es Cristo, el sello, y nos ha dado su espíritu. Traducción: ya no se trata de algo físico, estos eran sombras. Pero Dios sí estaba diciendo que en ese momento no había otro lugar donde adorarlo que donde Él hubiera dicho, en su tabernáculo. Y después fue el templo. Y después, en esta época donde estamos en el reino de Dios, aquí ya en la tierra, gracias a Cristo, es Cristo mismo. El templo se ha convertido en el Hijo de Dios mismo y nos ha hecho partícipes del templo, al ser parte del templo y darnos su espíritu. Así que no importa si están en sus casas, en sus trabajos, de vacaciones, si van a una congregación y están en un edificio físico, si están en una plaza pública, en un supermercado, todos los lugares son ahora el templo para el Señor, para el cristiano, porque nosotros entendemos que el templo del Señor es el Señor mismo. Quiere decir que llevamos al Señor a todos lados y la exigencia es mucho mayor. Como vamos a analizar en Levítico, la exigencia se vuelve a la exigencia de los sacerdotes, no del creyente común, de los sacerdotes. Pero también entendemos que lo podemos todo en Cristo, que nos fortalece, porque no se trata de nuestros méritos, sino de la cruz de Cristo. También entendemos que en santificación nos tenemos que ofrecer al Señor para darle nuestro tiempo, esfuerzo, dedicación, adoración diaria para leer sus escrituras, meditarlas en el Espíritu y obedecerlo, de tal forma que si caemos podemos correr a Dios, pedirle perdón y volver a empezar al otro día.
pero tenemos que ir creciendo a la altura del varón perfecto. También entendemos que salvados por la gracia no implica ser desobligados con Dios, o como dice Pablo, no vamos a pecar más para que sobreabunde la gracia. Así que no es por méritos, es por fe en Cristo y en su sacrificio, pero sí Dios nos va haciendo multiplicar los talentos, nos va haciendo llenar nuestras lámparas con aceite. Y todas las enseñanzas que nos da las Escrituras se traducen en que Dios nos ha ganado para sí mismo y le vamos a dar fruto, como dice el Señor. En ese sentido, lo importante no es ver hoy en qué lugar geográfico está la adoración a Dios, sino que saber que Cristo ganó, que el lugar está en donde Él está, y Él está en sus hijos. Él nos ha dado su espíritu. Donde están la palabra de Dios y el espíritu en un hijo de Dios, ahí está el templo para adorarlo. Es el concepto de que podemos adorar a Dios y debemos hacerlo en todo momento y en todo lugar en nuestras vidas. La exigencia es mayor. Así que si Dios en este momento definió dónde se iba a hacer, hoy también lo define. No tendríamos por qué limitar o contener a Dios en un solo lugar hoy, ¿no? Y no vamos a ser panteístas, no me estoy refiriendo a que Dios llena las atmósferas, este no es ese tipo de canal. Estamos hablando de que ustedes deben obedecer al Señor por amor y amar al prójimo y al enemigo por amor a Jehová, tanto en sus trabajos como en sus iglesias los domingos, como en sus casas, como con sus hijos, como con sus enemigos, etcétera, porque ya no hay lugar específico para hacerlo, sino que toda la tierra se vuelve el estrado de los pies del Señor. Y finalmente vemos que apoyando la mano sobre la cabeza de la víctima, tendríamos un sacrificio que sería aceptado por Dios. Entonces vemos características que son como las letras grandes de un contrato donde, o las instrucciones grandes de cómo usar algo donde Dios nos dice qué hacer y cómo lo iba a aceptar. Y ya después va paso por paso dándonos las características precisas de este sacrificio. Pero supongamos en otras palabras, si yo hiciera todo el sacrificio de Levítico 1 con los animales que me tocan, conforme vamos a ver, con los procesos en cuanto al lugar, en cuanto a que me acerqué a Dios y gracias a que Él me llamó y no yo lo fui a buscar porque se me ocurrió, sino que Él me llamó, en que estoy leyendo las escrituras, en que estoy usando una víctima del ganado del rebaño, pero cuando yo lo fuera a ofrecer para yo mismo sacrificarlo, porque esa era la idea, uno mismo lo hacía, ¿verdad? Pero cuando yo iba a sacrificar al animal, si yo hubiera dicho no, me gusta todo excepto el versículo 4, entonces en lugar de ponerle la mano sobre la cabeza, la voy a poner sobre la patita, porque la cabeza me da cosa, mejor la patita. Dios no hubiera aceptado la ofrenda, aunque ustedes hubieran hecho todo lo demás al pie de la letra. Así que cuando nos damos cuenta de esto, vemos que debemos tratar al Señor como santo será tratado. Entendemos que Cristo cumplió toda la ley desde que nació y muchos piensan, es que era Dios, sí, Jesús es Dios, pero también cuando nació aquí de la Virgen fue 100% hombre también. Así que siendo Dios y siendo hombre nos mostró siendo humano, el primer verdadero humano como debió ser a la imagen y semejanza del Señor sin que nosotros hubiéramos caído en el pecado. Él nunca pecó, él llevó cabalmente esta ley al pie de la letra por amor al Padre. Y no solo en lo físico externo como un ofrendador, sino que lo llevó sobre sí mismo también, él siendo la víctima del sacrificio. Y uno puede pensar, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo Jesús cumplir las características tanto del ofrendador o los deberes del ofrendador como de la ofrenda? Bueno, pues ese es el Señor. Eso fue lo que ganó Cristo. Porque una cosa es decir que Cristo cumplió este tipo de ley como diciendo cada vez que él quería, iba al templo y daba un holocausto para cumplir este tipo de ley como ofrendador. Esa es una cosa. Otra cosa es decir que él cumplió también esta ley en su última cena, después de su última cena en la Pascua, en la Pasión de Cristo, que él la cumplió siendo la víctima y siendo el ofrendador.
Y él tuvo el control completo de ir cumpliendo cada una de estas cosas, porque las ofreció en el lugar que era necesario, en Jerusalén. Lo hizo acercándose a la tienda, o en este caso al templo. Lo hizo como un holocausto de un macho sin defecto. Lo hizo trayéndolo al apoyar la mano sobre la cabeza en forma sustitutiva, llevando los pecados del mundo sobre sí, y fue aceptado. Así que él cumplió tanto las características del ofrendador como de la ofrenda. Eso es un control completo que se nos sale de las manos, ¿no? Nosotros usualmente no podemos ni hacer en 24 horas el amar a Dios sobre todas las cosas. Para empezar, por el primero de los mandamientos más importantes. Y Jesús cumplía este tipo de cosas a la precisión, tal que conforme iba caminando a la muerte, iba cumpliendo en obediencia. No es solo la idea o frase poética de decir, Él cumplió en obediencia, como si cerráramos los ojos y dijéramos, soy obediente, Señor, soy obediente. No, literalmente Él cumplió cada parte conforme iba actuando. Eso es impresionante porque ¿quién de nosotros podría hacer que nuestra muerte cumpla las exigencias del ofrendador y del ofrendado, por ejemplo, del holocausto? Nadie, aunque lo planee alguien, algún detalle se escaparía. Así que cuando empezamos a entender este tipo de textos vemos que Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Nadie tendría tal soberanía sobre la naturaleza si no fuera el Señor. Ahora, cuando nosotros avanzamos y vemos que en el versículo 5 dice, deberá degollar el becerro, aquí donde dice el versículo 5, voy a subrayarlo, degollar el becerro ante Jehová, implica degollar el becerro. Entonces, tomar mensajes al final de este bloque, si se menciona al sacerdote, el 6 y el 7 son, en cuanto a capítulos, los que se refieren a los sacrificios desde el punto de vista del sacerdote. Pero aquí hablamos del ofrendador. Quiere decir que no le traíamos nuestro becerro al sacerdote para que él lo matara por nosotros. Nosotros teníamos que hacer el acto de degollar al becerro. Implica cierto grado de valentía que en la actualidad no poseemos muchos de nosotros, ¿no? En general, creo que cuando hablamos muchas veces de valentía en la actualidad, para hacer este tipo de cosas como tomar un becerro y uno mismo sacrificarlo, a muchos les espantaría, ¿no? Muchos dirían, es que me da miedo la sangre, o es que yo no puedo, o es que pobrecito animal, ¿no? Y nos pondríamos muy filosóficos con el cuidado de animales y pensaríamos que es una ordenanza un poco radical. Pero ¿quieren saber lo que fue radical? Que nuestro Señor muriera desnudo 6 horas en una cruz colgado, asfixiado, muriendo un poco a lo que se asemeja a estar en un estado de choque por hemorragia, por haber perdido tanta sangre. Y aún así resistir y no querer bajarse de la cruz ante la tentación que nosotros mismos le hacíamos de que se bajara. Eso es radical. Así que cuando Dios nos pedía en Levítico 3 que degolláramos a un becerro porque con eso nos iba a acercar a sí mismo, en lugar de degollarnos a nosotros, entendemos que parece ser radical, pero en realidad, a la luz de la caída que nosotros generamos en Génesis y de todo el pecado que arrastrábamos, es una medida de misericordia de Dios, es una sombra. Hoy ya no tenemos que degollar becerros. Gracias a quién fue, a alguien que sí fue valiente para ir a la cruz. Si ustedes en sus casas lo meditan y piensan y dicen, es que yo no podría degollar al animal. Bueno, imagínense que alguien que sí fue valiente en lugar de nosotros, porque a mí también se me haría difícil, alguien que sí fue valiente, no solo degolló el becerro, sino que dejó que fuera él el mismo sacrificio que se estaba ofreciendo a sí mismo, como si se hubiera autodegollado. Claro, Jesús no se suicidó, pero sí permitió que lo matáramos. Así que degollar el becerro ante Jehová implica que Dios fue valiente tanto como para hacer el sacrificio como para hacer el becerro que murió degollado. Eso habla de que nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es santo, es temible, Dios de los ejércitos celestiales, que da su vida por sus hijos hasta el punto en que se deja degollar. Eso es increíble, ¿no? Eso es amor. Dice el Señor, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Aquí está Cristo dejándose degollar.
por nosotros, sus hijos. Así que es increíble. Y luego continúa y dice, ¿no? Los hijos de Aarón, leímos, los sacerdotes, ya hablamos ahora de los sacerdotes, ofrecerán la sangre y rociarán la sangre. Entonces, uno degollaba el animal y el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba. Tenían que estar los dos ahí. Hoy les pongo a pensar en un pasaje que es muy bonito para nosotros, pero no se experimenta hasta que uno no va a la profundidad de libros como Levítico o Deuteronomio, y que nos pone a pensar que tenemos una gran responsabilidad ante el Señor como hijos. Somos siervos fieles, ¿verdad? Tenemos que regresarle multiplicación al Señor con las Escrituras y el Espíritu en obediencia por amor, no por méritos. Y este es el pasaje. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Cuando hablamos de los beneficios de ser real sacerdocio, nos encanta la primera carta de Pedro, porque nos sentimos importantes. Nación santa. Linaje escogido es bonito porque habla de que Dios nos pensó desde antes de los tiempos y nos eligió, pero no nos ponemos a pensar lo que implica ser un sacerdote de Dios. Bueno, pues un sacerdote de Dios en Levítico 1 tomaba la sangre del becerro degollado y la ofrecía al Señor. Si ustedes se ponen a leer todo el libro en estos días o a repasarlo con el enfoque cristocéntrico que uno debe tener, verán que en los siguientes capítulos, cuando se ofició por primera vez a Aarón como sacerdote y a sus hijos, la exigencia fue tal que con un error pequeño de Nadab y Abiú, pequeño a los ojos humanos, pero para Dios que es santo no fue pequeño, ese error ameritó que los consumiera el fuego santo. Y también uno podría decir, fue exagerado de Dios. No, porque Dios es santo y la exigencia de los sacerdotes era mayor. Ellos debían dominar las escrituras, enseñarlas, cuidar el templo, hacer los sacrificios, abogar de parte del pueblo con Dios para que hubiera reconciliación con Dios, perdón de pecados, paz, purificación. Y sin embargo, también había sacrificios para purificar a los sacerdotes, porque con sus manos se entendía que podían llegar a contaminar el lugar santo de Dios. Así que, para tratar a Dios como santo, tenemos que entender que la santidad de Dios implica respeto y no solo es las bondades del Señor. Otra forma de entenderlo es que Dios nos hizo hijos suyos no para seguir pecando, sino para darle fruto de amor en obediencia. Y eso significa que cuando yo mentía ya no voy a mentir. ¿Por qué? Porque lo leo en los pasajes de las Escrituras y el Espíritu me lleva a obedecer. O cuando yo quizás, por ejemplo, odiaba a mi prójimo y el Espíritu nos enseña que ese odio es el inicio de, por ejemplo, un mal que en muchos casos podría terminar en la matanza de alguien. Y como vemos en el Sermón del Monte, está dentro de un bloque el odio y el asesinato en un pecado. Entendemos que cuando yo leo en las escrituras y digo, por amor a Cristo, no voy a odiar a mi enemigo ni a mi amigo, sino que los voy a amar para honrar al Señor, eso es cambiar de un estado pecaminoso de orgullo para autolatría y empezar más a amar al Señor y al prójimo para darle obras de amor. Y eso cuesta, eso implica obediencia y implica morir a uno mismo y tomar su cruz y seguir a Cristo diario. Y pedir perdón y pedir que nos aleje de la tentación. Y eso cuesta, le costó la vida a Cristo. Pero a lo que voy es que como sacerdotes, tomar la sangre del becerro degollado, hacer el sacrificio, vivir una vida santa para el Señor, con esfuerzo y dedicación, es a lo que se nos equipara como real sacerdocio en primera de Pedro. Entonces en la primera carta de Pedro se nos está diciendo, tienen que saber que va a haber sufrimiento y que van a sufrir conjuntamente con Cristo, que fue varón de dolores. Ustedes son real sacerdocio. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, dentro de los oficios de Cristo está el sacerdotal. Y nosotros no somos ahora el pueblo común, somos sacerdotes como cristianos. Pero ¿qué hace un sacerdote? No solo eran los beneficios del sacerdote, era más trabajo, si lo quieren ver así, que beneficios. No tenían derecho a una porción de tierra específica, no podían prosperar en comercio,
no podían tener nombre para sí mismos. Ellos eran levitas, pueblo escogido para el servicio de Dios por toda la vida. Nosotros somos como ellos ahora. No tenemos nombre, nuestro nombre es hijo de Dios. No tenemos parte en el orgullo, no nos importa morir nosotros porque morir es ganancia y vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso implica que hay mayor responsabilidad para con el Señor, pero no tenemos que tener miedo porque el Señor mismo nos da las fuerzas para obedecerlo y la fe, el Espíritu Santo que está en nosotros y las escrituras que Él mismo escribió que hablan de Cristo nos permiten obedecerlo. Ahora ya queremos obedecerlo, meditamos las escrituras y son miel para nosotros, los mandatos del Señor. Pensar en pasajes como estos nos hace recordar que los sacerdotes trabajaban mucho en el templo. Ahora nosotros tenemos que trabajar más por el Señor en el Espíritu y las Escrituras, en obediencia por amor. Y no lo confundan precisamente de este tipo de sombras con luz de Antiguo y Nuevo Testamento es como el Espíritu nos los enseña. Si en el Antiguo Testamento trabajar para el Señor implicaba, por ejemplo, literalmente tomar la sangre de los sacrificios, pararse temprano, hacer los sacrificios, limpiar lo que estaba sucio, enseñar las escrituras, estar en la usanza del templo, checando que la menora estuviera encendida, etcétera. Era un trabajo físico duro, porque habríamos de creer que hoy, después de la cruz de Cristo, nuestro trabajo en el Señor solo se limita a acomodar las sillas en el templo, limpiar el piso del templo, tocar música en el templo, acomodar los carros en el templo, dar cosas en el templo, recibir a los hermanos. Es decir, seguimos en el mismo plano físico externo, ya no. Ahora, sí trabajamos por el Señor con nuestros hermanos, pero ese tipo de trabajo externo no sustituye ni significa el trabajo que Dios nos está diciendo en obediencia a la usanza de los sacerdotes en Levítico 1. Lo que nos está diciendo hoy el Señor es que si bien si hacemos cosas con nuestras manos, en el entendido de que estamos en una era del Espíritu Santo, ese trabajo se traduce en agarrar la Biblia, leerla a diario, meditarla en el Señor, orarle al Espíritu, darle gloria al Señor en nuestra oración, entender que la oración es una relación con Dios más que solo pedir cosas y pedirle que nos dé las fuerzas para obedecerlo como Él nos enseña en sus escrituras, para dejar de mentir, dejar de fornicar, dentro de todo el espectro que implica la fornicación y adulterio, ¿no? Porque puede ser físico, puede ser de otras formas. Sabemos que todos los mandatos ya tienen un plano espiritual. Dejar de matar, es decir, odiar, dejar de hablar mal de las personas, de chismear, y sobre todo, dentro de todos los mandamientos, empezar a hacer los primeros cuatro. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muchos dicen, ¿no? Es que no ha habido ni un momento de mi vida que lo haya logrado. Yo creo que puramente no lo logramos. Conforme vamos desarrollándonos, sí lo vamos haciendo e intentando en el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, pero no por nosotros mismos, por nuestra humanidad, sino por el Espíritu que vive en nosotros. Sí tenemos que crecer hacia la altura del varón perfecto. Entonces, Jesús vivió una vida perfecta en la que Él en todo momento amó al Señor sobre todas las cosas, Él siendo Dios. Nosotros venimos de no hacerlo en ningún segundo de nuestras vidas, pero con el Espíritu, gracias a la cruz de Cristo, pero elegidos por el Padre, tenemos que esforzarnos por el Señor para empezar a hacerlo, aunque sea un segundo de nuestras vidas. Y aún así, cuando no lo lográramos ni siquiera en una fracción de segundo, pero lo intentamos en el Espíritu y las Escrituras, Él llena toda nuestra debilidad. Por lo tanto, empezar a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. No tener dioses ajenos delante del Señor, no tener ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo para el Señor. Esto nos habla que un cristiano está llamado a sufrir conjuntamente con Cristo, ¿verdad? Es un trabajo extenuante, fuerte, una batalla espiritual contra la tentación diaria, oración constante, meditación. Para el mundo, nuestra vida es aburrida, pero para nosotros es deleitarse en meditar las bondades del Señor en sus escrituras y obedecerlo. Esa es la vida del sacerdote. Recoger la sangre, por ejemplo, de un becerro degollado, rociarla, no tener nombre, no tener heredad, no tener derecho a multiplicarse humanamente hablando en economía,
pero entender que ya no vivo yo, Cristo vive en mí y que somos esclavos de Cristo también se menciona, ¿no? En la usanza de que si trabajamos también, nuestro trabajo es para el Señor. Bueno, también somos hijos de Dios, es cierto, pero se nos olvida que como esclavos de Cristo nosotros no somos los dueños de la finca. Nosotros somos los trabajadores que le dan la multiplicación de los talentos que Él nos dio con el Espíritu y la Escritura al Señor. Así que ese es el trabajo de un sacerdote. Y bueno, lo rociaba sobre el altar situado a la entrada de la tienda de reunión. No lo rociaban sobre donde quisieran, lo rociaban sobre el altar. En otras partes del Levítico veremos que en algún tipo de sacrificio se rociaba la sangre alrededor del altar o en los cuernos. Aquí se rociaba sobre el altar. Esto implica que el pago de la vida, que era traducción, la sangre era vida por vida, el pago sustitutivo para acercarnos a Dios, era rociado sobre el altar donde se iba a quemar y donde iba a hacer un aroma grato. Es como la base de donde iba a estar el aroma grato subiendo hacia Dios, que dijimos en el Olá, subir. Ahí se ponía el intercambio de vidas. Es como decir, de todo lo que yo preparo de ingredientes, lo pongo en el lugar donde va a quedar en el plato para que se sirva. No lo voy a dejar fuera del plato, sino que lo voy a poner dentro del plato. Este es el sentido de ponerlo sobre el altar. Pero más allá de buscar significados un poco forzados en las escrituras, vamos a dejar pasar ahí, simplemente lo ponían sobre el altar y se ofrecía al Señor, ¿verdad? Desollará la víctima y la partirá en trozos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y acomodarán leña sobre el fuego. Así que de degollarlo ya pasamos a rociar la sangre, que era la vida del animal, luego desollar la víctima, partirla en trozos y terminar haciendo fuego para que se quemara y acomodar la leña debajo. Casi imposible no, por ejemplo, recordar pasajes como el de Elías, ¿verdad? En Primera Reyes 18. Primera de Reyes 18 nos está hablando que Elías ofreció un holocausto. Pónganse a pensar, ¿cómo se le ocurrió al profeta Elías hacer un holocausto en ese momento? Porque pudo haber hecho un sacrificio como se le ocurriera, ¿no? Pudo haber dicho, bueno, ustedes ofrezcan lo que quieran, yo voy a ofrecerle una canción a Dios y van a ver cómo Dios baja, ¿no? O yo voy a juntar aquí unas ramitas y voy a quemarlas. O voy a juntar los mejores frutos del campo y voy a hacer un sacrificio como el de Caín y Dios va a bajar. Y no hizo ninguna de esas, ¿verdad? Porque pues Dios no lo hubiera aceptado. ¿Cuál sí hizo Elías? Un holocausto. Él siguió lo que dice Levítico 1 y Elías contra los profetas de Baal ofreció un holocausto. ¿Y por qué lo hizo? Porque conocía la palabra de Dios y la obedecía, porque tenía el Espíritu en él. Así que cuando nosotros vemos este tipo de pasajes en donde los profetas u otros hermanos en las escrituras hacen cosas para el Señor y el Señor lo acepta en obediencia del ofrendador, siempre es bajo la guía de las escrituras, nunca es bajo mi propio raciocinio o lo que se me ocurra, es dándole el respeto a Dios como para creerle en fe y obedecerle de que su palabra es santa. Entonces Levítico 1 es muy bonito porque nos ayuda a entender muchos pasajes de las escrituras y del por qué hicieron ese tipo, por ejemplo, de sacrificios. Elías hizo un holocausto y a Dios le pareció agradable y lo consumió, mandó el fuego desde arriba, ¿verdad? Y lo quemó por completo, aun cuando tenía agua debajo, ¿verdad? Dice que lo llenó con cisterna. Vemos que arriba estaba la leña acomodada sobre el fuego, pero en el altar de Elías, de hecho, si se dan cuenta, él restituye las piedras y las dispone como para hacer un altar para el holocausto. Y todavía le pone agua abajo diciendo que para Dios no hay nada imposible, pero es un Levítico 1. Así que esto nos enseña Levítico 1, pero también la cruz de Cristo, como si Él se estuviera ofreciendo en un sacrificio quemado. Hay leña, hay fuego, de tal forma que el Señor dice que es algo consumado y fue aroma agradable al Señor.
Entendemos que Jesús nos está acercando al trono de la gracia en la cruz, como se hacía en Levítico 1, pero Jesús lo hizo como se le ocurrió la cruz, o sobre todo lo que muchas personas creen mal, ¿no? Jesús lo hizo sin tener poder de controlar las circunstancias en la cruz. De ninguna manera. Cristo estaba controlando todas las circunstancias de la cruz. Así que cuando vemos el versículo 5 al 7 nos damos cuenta que Cristo controló cada parte para que fuera aceptada por el Padre, hasta que se acomodara leña sobre el fuego, muriendo en una cruz, por ejemplo. Le hicieron latigazos al Señor, ¿verdad? Con los látigos romanos, y la partirá en trozos. Y el cuerpo de Jesús estaba molido, estaba con lo que se entendería hoy con un tipo de choque que se llama choque hemorrágico por perder mucha sangre por lesiones traumáticas que básicamente era desollarlo con el látigo. Y murió en una cruz de madera, quemado, como si hubiera sido consumido. Literalmente no murió quemado, sabemos que no tenía el elemento del fuego, pero figurativamente sí, dijo que fue consumado. Me pregunto, ¿Jesús está haciendo un holocausto en la cruz? ¿Él lo está ofreciendo y él está haciendo la ofrenda? Sí, claro que sí. ¿Quién podría hacer eso? Solo Dios. Solo Dios podría tener tal control que para ofrecerse está cumpliendo todavía las escrituras en obediencia. Y bueno, para concluir en la enseñanza de esta vez, dice el capítulo 1, versículo 8, y los mismos hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está encima del fuego del altar. Y después de lavar en agua sus entrañas y sus patas, el sacerdote lo dejará consumir todo sobre el altar. Después vamos a ver que cada elemento del animal en el holocausto tenía su significado también en cuanto a los demás tipos de sacrificio. Aquí no es la intención ver que en la grasa, por ejemplo, era lo más placentero y que luego veremos que en las vísceras, por ejemplo, también se habla como las situaciones de pecado o de las emociones. Aquí no es tanto ese sentido porque no estamos hablando de pecado en holocausto, estamos hablando simplemente de acercarnos con Dios y restablecer la relación. Entendemos que la totalidad del animal se ofrecía como aroma grato al Señor. Nosotros entendemos que la totalidad del sacrificio de Cristo fue consumado de tal forma que el Padre lo vio acepto y ahora a nosotros nos ve como aceptados porque ve a Cristo a nosotros. Y después dice de lavar en agua sus entrañas y patas lo dejará consumir. La idea es que el sacrificio no estaba manchado por nada. Era un macho sin defecto. Así que la idea es que todo se hacía en un plano de santidad del Señor, como decíamos, todo se hacía cuidando el nombre santo de Dios. Nada era sucio, nada tenía que ser mezclado, sino que todo era para respetar la santidad del Señor. Y dice, es un holocausto, un sacrificio ígneo de olor que apacigua a Jehová. Ígneo pues implica el fuego, así que el holocausto implicaba quemar para que generara un aroma que apaciguaba a Jehová. No dice que generaba un aroma para que Jehová nos perdonara. Tampoco dice que generara un aroma para que estuviéramos en paz con Jehová. Dice un aroma para apaciguar a Jehová. O sea, para que restableciera la relación de Dios mismo con nosotros. Por algo empezábamos. Vemos que como bloque nos enseña que Jesús es soberano, que Jesús siempre fue Dios, no dejó de ser Dios, pero que como hombre se ofreció también como la ofrenda. Y entendemos que sobre esa base está nuestra fe, porque nos hizo nacer de nuevo con Él, pero que también nos ha llamado una responsabilidad mayor como sacerdotes, no a tontearle con el pecado, no a ser relajados con la obediencia del Señor, sino todo lo contrario, a aumentar la obediencia del Señor. Por eso entendemos que Dios no derogó su ley, al contrario, Dios aumentó las exigencias de su ley, pero proporcionalmente aumentó la fuerza que tenemos porque nos ha dado su Espíritu y el Espíritu Santo es Dios. Para Él no hay imposibles. Podemos leer las Escrituras ahora e intentar obedecerlo y Él lo toma como grato, pero gracias a Cristo.
Entonces, la cuestión es que vemos en este bloque obediencia, vemos soberanía de Dios, vemos amor del Señor y vemos santidad, que es un atributo de Dios del cual se habla poco o se entiende mal, pero aquí vemos que el Señor es santo y como santo lo vamos a tratar. Los invitamos a reflexionar en sus casas estos días sobre este tipo de pasajes y podrían repasarlo en Primera de Reyes 18 con Elías, qué características distinguen de lo que hizo y empátenlas con el Levítico 1 del holocausto y verán, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Elías y no el de los profetas de Baal? No solo es la fe, sino que la fe que llevó a Elías a obedecer al Señor para hacer un holocausto, para que él lo viera agradable, y aquí dice un sacrificio ígneo, o sea, con fuego, para que mandara fuego, y en ese caso, por ejemplo, quemara el sacrificio o lo consumiera. Entendemos que no es por méritos, no es por obediencia que tenemos fe, pero la fe sí traduce obediencia, o genera obediencia, mejor dicho. Como dice Santiago, la fe nos lleva a tener obras para el Señor. Una fe que no tiene obras en obediencia al Señor por amor, que es a través de su propia escritura, guiados por el Espíritu, sería una fe estéril. Y tal fe es una falsa fe. Pero nosotros tenemos la fe del Señor, no una fe falsa. Así que ánimo, oren, mediten en sus casas, no dejen de leer las escrituras con el Espíritu Santo y oraremos por todos ustedes y los hermanos que están en el mundo para que le demos gloria a Dios juntos cada día de nuestras vidas. Que la paz del Señor sea con ustedes.